esta sesión va a estar dedicada al procesado, entendiendo por procesado el trabajo que se hace en las fotografías en el ordenador. Como invitada tenemos a Sara Yun. Trabajo de las fotografías en el ordenador para mentir. Sara se dedica al mundo de la fotografía desde, no sé, hace ya 7, 8 años, ¿no? 2008, 2009, por ahí. En muchos certámenes, ha sido publicado en diferentes en publicaciones, en páginas web, ha sido expuesto también en diferentes sitios. Y lo que me gusta especialmente de tu trabajo es que tienes dos vertientes diferentes, totalmente diferentes, ¿no? Una orientada al ámbito de la creación, es decir, del montaje, de crear una imagen, y otra de tomar una imagen de la realidad, ¿no? Vamos a ver, esta foto no tiene nada que ver con Sara. Es un inciso que estoy haciendo. Y lo que vamos a hablar es sobre esas dos facetas de Sara y su forma de aproximarse al procesado de las imágenes dependiendo de la faceta. Pero bueno, volviendo a esta imagen, qué interesante cómo cambia una imagen, ¿no? Dependiendo del recorte que le hagamos. Fíjense la imagen original en el centro y el significado que tiene tan diferente si recortamos y mostramos lo que se ve en este caso en el lado de la derecha o en el lado de la izquierda, ¿no? Todo siendo la misma imagen. Piensen que eso es en una foto, pero cuando estamos fotografiando también decidimos dejar cosas fuera del encuadre. Cuando decidimos dejar cosas fuera del encuadre, estamos cambiando la realidad. Así que esto de verdad, objetividad, no me lo creo yo mucho. Pero bueno, esto es una manipulación de la realidad en el momento del disparo. Pero hoy nos vamos a centrar en la manipulación de la realidad después, cuando ya hemos tomado la fotografía. Esta manipulación, el procesado, no es cosa de ahora reciente, de la época de los ordenadores. Ya a finales del siglo XIX se utilizaba diferentes técnicas. ¿Cómo se llama esta técnica? Goma bicromatada. Básicamente, para simplificar, son dos compuestos químicos que se mezclan y pintura para dar el tono de la foto. En este caso, pues será marrón o... entonces, con esa mezcla emulsionan la superficie y hace que esa superficie sea fotosensible. Esto va por contacto, se deja al sol unos minutos, un tiempo, luego se lava y aparece la imagen. Según cómo des la pincelada, pues aparecerá con una forma u otra, ¿no? Puedes emulsionar toda la página o darle un brochazo nada más. Una técnica que se usaba en la época del pictorialismo, ¿no? Una faceta de la fotografía en la que se intentaba dar un carácter único a las imágenes. Estos procesos que se utilizaban ya en el siglo XIX para alterar la imagen fotográfica y crear efectos únicos. También es curioso como ya a finales del siglo XIX, esta imagen en concreto de 1888, no solo se trabajaba en crear unas atmósferas y unas texturas originales, sino también en la idea del fotomontaje, ¿no? O esta otra imagen de una foto de Toulouse-Lautrec de 1900, ya jugando con las posibilidades de engaño de la fotografía. Intento imaginarme cómo sería la fotografía, si a lo mejor fue primero una fotografía del fondo, después una fotografía de Lautrec en el lado de la derecha y después en el lado de la izquierda, y después montar los tres negativos, o si fue una triple exposición. Lo que es interesante es ver que ya desde entonces, ¿no?, se utiliza la fotografía para alterar la realidad. Lo que más me llama la atención es lo bien realizado que está el montaje, ¿no? Porque está claro que son proporciones que no cuadran, pero no se nota el corte, ¿no? La misma luz es fundamental. No puedes utilizar una luz dura en una foto y en otra foto una luz suave. El tipo de lente es muy importante. El tipo de lente afecta
a la distorsión. ¿Mm? Tienes que utilizar lentes similares. Tienes que intentar también fotografiar a alturas que tengan tino. Es decir, si yo estoy fotografiando aquí al soldado grande desde el centro, cuando yo haga en la foto final, ellos se ven en la parte inferior. Con lo cual yo, cuando hago la fotografía de los pequeñitos, tendré que fotografiar desde arriba. Pero desde arriba no apuntando hacia ellos, sino apuntando hacia arriba, de forma que las perspectivas y todas las fugas sean todas las mismas. A mí lo que me llama la atención de esta foto es que ya hace tanto tiempo ya considerasen todo este tipo de historias para que saliese bordada. En este caso, por ejemplo, una fotografía de 1898 en la que se ve a Lenin en el centro con un grupo de colaboradores. Resulta que en los años 30 uno de ellos fue ejecutado. Fue ejecutado, ya no era persona, se le consideró persona non grata, así que lo que hicieron fue sencillamente eliminarlo de la foto. Entonces, a partir de los años 30, esta foto se presentó sin este señor que se llamaba Alexander Malchenko. Lo simpático de la historia es que en los años 60 se cambió de opinión y volvieron a ponerlo. Volvieron a utilizar la fotografía original. Y esta foto, ¿cómo creen que se realizó esta? Esto es Dalí y es surrealismo. Claro, el tema del montaje a los surrealistas era como, wow, está la nuestra, ¿no? En realidad no hay ningún montaje. Fíjense aquí en la tira de pruebas, en la hoja de contactos, cómo se ven diferentes versiones y era todo al mismo tiempo. No es que hubiese primero una fotografía, después otras y tal, coger lo mejor de una y de otra, ¿no? Pobre gato. Pobre gato, ¿cuántas veces salió por los aires? El surrealismo encontró en los montajes una vía genial para expresarse. Esta imagen, por ejemplo, de 1935. Esta imagen es un poco más reciente. ¿De qué año, Sara? 2011, 12, no sé, no me acuerdo. Esta imagen es de Sara. Y esto es lo que les decía de Sara, ¿no? Que tiene como dos vertientes. Ya veremos la vertiente más objetiva, y lo pongo entre comillas, y después está esta más subjetiva. Cuéntanos un poco sobre esta foto en concreto y en general, ¿cómo abordas tú este tipo de imágenes? ¿Es parte de una idea o es algo más bien instintivo? No, es más bien instintivo. Surge a partir de la experimentación, también de querer practicar y aprender a usar las herramientas como es el Photoshop. Y sí, yo me fotografié a mí misma en una época que me hacía autorretratos y pues en esa intención de buscar algo, de crear algo con mis propias imágenes, pues voy poniéndole texturas y viendo qué es lo que me hace sentir, ¿no? No voy con una idea preconcebida de quiero mostrar, no sé, miedo o melancolía. No, en ese momento... O sea, tú en esta foto en concreto te hiciste el autorretrato y no tenías en mente ponerte ese mapa encima, por ejemplo. No, yo me hice un montón de autorretratos y los tenía ahí guardados en mi pequeño archivo. Uh-huh. Y eso, y ponerme un día a trastear. A trastear. Sí. Sara nos ha traído la imagen aquí en Photoshop para hacernos una idea por encima de cómo es su forma de trabajar. Fíjense, de la fotografía original, cómo va Photoshop. No sé si están familiarizados con el uso de Photoshop. Las capas funcionan como una cebolla, ¿no? O un taco de folio, si vas poniendo una encima de otra. La de más arriba afecta al resto que está abajo. Y en cada capa, pues, haces unos ajustes. Y lo bueno es que puedes ir quitando, para visualizarlo, puedes quitar una capa o ponerla y ver si te gusta o no te gusta. Puedes modificarla. Claro, hay modo de fusión también. Si una vez haces una modificación, no se queda ahí. Yo si hago aquí, yo puedo modificar, ¿no? ¿Qué haces? El resultado.
Sí, eso es una ventaja genial que tiene esto de trabajar por capas, es que una vez que haces una cosa no es que ya se quede así, sino que siempre la puedes ir corrigiendo, alterando. Y lo divertido es eso, ¿no? Poder utilizar en este tipo de tratamiento fotográfico o de procesado, como quieran llamarlo, el uso de las texturas. Yo creo que da mucho juego. Y luego cuando las combinas con la manera de fusionar, pues da un efecto u otro. Sobre todo retoco lo que es la luz. Bueno, aparte de una foto que la puse en blanco y negro, y luego ya lo bajo un poco la luz porque está sobreexpuesta para mi gusto. Puedes utilizar curvas o niveles o exposición para nivelar la luz, y luego ya le meto el mapa, ¿es eso, verdad? Esa es la Sí, textura de la sí. mapa, del mapa. Esta de abajo lo que has hecho es oscurecer, ¿no? Sí, Con esta... oscurezco. Ujú. Luego ya Aplicas el mapa. aplico el mapa. El mapa lo he transformado también para que se amolde un poco al cuerpo, no es plano. Voy a enseñar solo el Sí, mapa. Bueno, más o menos. ese no es el mapa. Sí, es el mapa. Lo que pasa es que está oscuro. O sea que no se ve mucho, pero... Pero falta el fondo. Falta Claro, el no, fondo. no se ve. Falta el fondo. Pero bueno, se ve que hay una pequeña forma. O Hay sea, un folio doblado. ¿pero tú hiciste una foto de un folio doblado o transformaste el folio No, es un folio plano. en folio Un plano? mapa plano. Y luego ya... Modificaste pon la imagen. Me pone nerviosa verlo así. Tranquila, tranquila. Y lo pones en transformar y cambias el tamaño y también lo deformas, ¿no? Para curvarlo. Para que se envuelva tu cuerpo. Sí, para que haga la curvatura. ¿Qué más tiene? Sigo jugando con la luz, ¿ves? Lo quiero oscurecer más todavía. En vez de volver a lo que había modificado al principio, como voy a trabajar por encima, recordar que son capas y va por encima, pues entonces vuelvo a bajar la luz, aclaro con un pincel lo que quiero destacar o que salga a la luz, y ya ahí meto la capa de las estrellas. Va jugando con los modos de fusión a ver cuál viene mejor. Explica un poco qué es eso del modo de difusión. Pues... Porque todas las demás, todo el resto de las capas, bueno, cada una afecta a cosas diferentes. Estas son curvas, estas son niveles, son diferentes formas. Photoshop tiene muchas formas de hacer lo mismo, ¿no? Y en unas ocasiones utilizas un sistema, en otras ocasiones utilizas otro. ¿No? Curvas y niveles Sí, son más o menos para lo mismo. Lo que es, unas veces te da por un lado, pero otras veces te da por otro. Además de eso, tiene un modo de fusión y es cómo se fusiona con el resto de las capas. Y en esta capa de aquí, mientras que estas de arriba tienen normal, esta aquí también tiene normal, en esta de aquí, que es la del mapa, fusionalo de otras maneras para que vean. tiene fusión multiplicar. Si los fusionamos de otra manera, le digo... Overlay, darken. superponer, por ejemplo. ¿Se fijan cómo, por ejemplo, cuál? Overlay, Overlay. abajo. Ahí. ¿Ves? Ese superponer y no se nota mucho, entonces prefiero que se vea. Entonces vas jugando con los demás, en este caso, pues multiplicar, lo intensifica un poquito. Y también juegas, por lo que veo aquí, con la opacidad. Una cosa es cómo se funden y otra es la opacidad. Si la pones al 100%, la va a tapar completamente. Si la vas bajando. Y esos son los detalles que hace que después el montaje no cante, ¿no? Y es lo que significa que supongo que esto en 10 minutos no lo haces. No. Si lo tuviese claro de primer momento, igual sí, pero para mí es un juego y una manera de aprender y de experimentar. Entonces, muchas horas ahí, ¿no? Probando. ¿Y esta otra? ¿Partías de una idea preconcebida en este caso? En este caso, más o menos sí, porque tenía varias fotos hechas y tenía ganas de hacer un fotomontaje, entonces acordándome de las fotos que tenía en mi archivo, pues eso, pensé, tengo ganas de crear una imagen que sea más bien onírica, que tenga un puntito misterioso, que haya un animal, que haya una persona también. Si yo pudiese sacar esta foto sin tener que hacer el fotomontaje sería la bomba. Pero como no tenemos ni siervos aquí, ni se me ha dado la oportunidad, pues lo creo. Y es lo divertido, ¿no? De poder crear o darle voz a ese imaginario, ¿no? Que tenemos todos dentro. Básicamente son 3 fotos. Sí, el fondo, que en realidad era un plano más grande, pero a mí me interesaba un espacio en blanco, entonces la recorté.
ya empiezo a tocar, primero ajusto la luz de esta fotografía y luego le voy añadiendo los elementos. Pero es curioso porque si metes así simplemente al personaje, que además eres tú, Y estaba eh, caminando, estaba subiendo una cuesta. la foto original. Claro, si lo dejas así, en Así plan, canta, canta. claro. ¿Eh? Es necesario meter una sombrita, un tal. Y para estas cosas también hay que tener paciencia, ¿no? De recortarse. Yo carezco de paciencia, ¿no? No. Una vez ya tienes todos los elementos, sigues Pues jugando. sigo jugando con la luz, con el color. Ahora oscurezco, ahora no, ahora vuelvo a oscurecer, ahora tal. Sí, que probablemente se podría hacer con menos capas, ¿no? Probablemente. Pero bueno, Pero en perderías. esta, si me quitas alguna capa, se nota. Entonces, Claro, por porque algo está eso. todas afectan a las anteriores. Con esa mantengo un poco resaltar la niebla, que se mantenga la luz fría del fondo. Ahí juego con las curvas, que con las curvas también puedes cambiar la temperatura del color, afectar el color. Con esto le desaturo, que es un sepia, y luego ya le meto un filtro de color rosa que estará imagino que estará en modo fusión en screen. Sí, Sí, y el screen es como un velo, la dejas así como un velo por encima. porque cada una de estas tiene Y un modo también de fusión. bajito, no un rosa fuerte, sino una tonalidad para darle solo un toquito, ¿no? Fíjense arriba en el modo de fusión, como mientras que esta está en normal, esta otra está en overlay, esta de aquí está en screen. Entonces, no es solo ya el aplicar esos factores, sino también el modo de fusión Y la cantidad. y la opacidad. Y luego borrar. También hay máscaras, se crean máscaras para borrar la parte que no interesa que le afecte la foto, ¿no? Como en esa que vas a poner ahora. Ahí está la parte, ¿veis que hay una máscara? Está lo central en negro porque me interesa que se vea, se mantenga la luz del centro, entonces borro. Todo lo que aparece en este lado de acá, esto que se ve normalmente blanco, representa a qué está afectando los cambios que estás haciendo. Entonces, si está blanco es que ahí está afectando. Si está negro es que no le afecta. A ver, por ejemplo, si pones unas curvas y no quieres que afecte a toda la foto, sí que tienes que poner una máscara para poder borrar a la parte que no quieres que la afecte. Y es un error que se comete al principio mucho, el no poner la máscara y trabajar, y claro, al final borras sobre la curva misma sin poner la máscara y estás afectando a la foto original. Entonces el tema de la máscara es súper útil. Claro, tú necesitas un montón de material para hacer ese tipo de imágenes. Cuéntanos un poquito cómo es tu proceso de selección. Normalmente intento seleccionar primero las que no quiero, las que sé que voy a desechar porque no funcionan, con una bandera negra. Las marco con una banderita negra, que no se van a borrar, pero están ahí marcadas. Y luego hago una segunda batida y les pongo banderitas blancas a las que tengo claras, pero a las que tengo seguras que van para adentro, ¿no? Pero como os he dicho, soy un desastre y muchas veces llego y a lo mejor pongo directamente bandera blanca, tan ansiosa, a la que me gusta, ¿no? Pero bueno, lo ideal sería, en mi caso, me funciona mejor cuando lo hago así, ¿no? Primero banderas negras, luego banderas blancas y eso no significa que se quede ahí en esa selección. A lo mejor hago otra más, dependiendo si es para una serie que ya tengo claro o no. Luego están las que no tienen banderas, que las dejo ahí en la retaguardia, por si acaso. Siempre fotografiamos lo mismo, tenemos unas obsesiones, unos anhelos y eso se muestra en la fotografía. En este caso, En este caso, era una foto de unas manos, me gustaban las manos, sí, muy bonitas, pero me apetecía trabajar un poco más en la foto, crear una nueva imagen y evoca un poco a la muerte, ¿no? Al humo, que se va la vida, que se fuma. se te escapa de las manos. Sí. Y es muy fácil, esta es una foto de las manos y cogí una foto de humo y para que se viera en el fondo blanco lo que hice fue invertir el humo. Me gusta de esta fotografía que en realidad esto podría ser una fotografía que podrías haber encontrado. Esto es otro tipo de montaje, no es como el anterior, que era así muy onírico, imposible, sino esto es algo que te podrías encontrar. Y está hecha con una cámara Olga. O esta otra que tienes, la fotografía original, que sí, que está bien, pero es una foto Que está bien, nada más. del montón, ¿no? Y cómo convertir una foto que es relativamente simple
en, en algo especial, ¿no? Parece un poco El Principito. Sí, encuentro que con los fotomontajes o a la hora de tratar más las imágenes en Photoshop, sin ser ilustradora o sin saber dibujar, o puedo acercarme un poquito más a esto, ¿no? Esta está muy bien, sobre todo si ven, o sea, está la fotografía final, que es parte de una serie, ¿no? Mm. Ujú. Pero ¿cuál fue el setting para hacer la fotografía? En el salón de casa de mi amigo Dima. Y no teníamos espacio, el salón era más pequeño que este escenario. Y tuvimos que empujar los sillones. Y yo estaba encima del sillón fotografiando y colgamos la tela negra, pues como pudimos, enganchado con trabas en la cortina, un foco lateral y el flash de la cámara que rebotaba contra el techo, porque es que no había luz, no había nada, no había espacio. Al final es fondo negro, recortar, pintar y Oscurecer zonas, ¿no? oscurecer. Con las curvas lo que hago mucho es oscurecer y luego sacar luz, pintar con la máscara y saco la luz. Porque hasta ahora hemos estado hablando de lo que decía, de grandes mentiras, ¿no? Todo mucho montaje y tal, pero ¿qué pasa con las pequeñas mentiras? Y por pequeñas mentiras entiendo yo los ajustes que se hacen en la imagen durante el revelado. Y hablo ahora de ajustes, no tanto de manipulación, ¿no? Los ajustes, bueno, pues el proceso de revelado tradicional. Esta imagen de James Dean, ya por Dennis Stock, que es de la agencia Magnum. Esta es la imagen que conocemos. No sé si habían visto esta fotografía antes. Ujú. Es la imagen final, pero lo que no sé si han visto es como la fotografía original. Eh, vale, en aquel entonces, cuando se hizo esta fotografía, no existía el ordenador, pero existía la ampliadora. La ampliadora es el cacharro que se utiliza en el laboratorio. En medio de este cacharro se pone el negativo y lo que hay arriba es una lámpara que proyecta luz sobre una superficie donde pones el papel, ¿m? Donde pones el papel que es fotosensible y que recibe la luz negativa del negativo. Entonces lo que haces ahí es positivar, vuelves a convertir la imagen en positivo. Claro, en el tiempo ese, al igual que cuando tomas una fotografía que tienes un diafragma y tienes una velocidad de obturación, a la hora de positivar una foto con una ampliadora es lo mismo. También tienes un diafragma en la ampliadora que deja pasar más o menos luz y también tienes un tiempo de exposición. Ese tiempo de exposición, pues pon tú que sea 2 minutos. En ese tiempo de 2 minutos, tú tienes tiempo para hacer muchas cosas. Ir a tomarte un café y también meter elementos en el camino, ¿no? Por ejemplo, un cartón, ¿no? Tú pones un cartón entre la ampliadora y la foto y claro, la luz no va a llegar a la foto. Si de 2 minutos tú pones 30 segundos el cartón, esa zona va a quedar más clara, ¿no? Es lógico. Pero ¿qué problema habría si lo hacemos así tal cual? Ponemos un cartón y ya está. ¿Cuál? Se ve la raya. Entonces lo que tienes que hacer en esos 30 segundos es estar moviendo el cartón. Si tienes una persona ahí y quieres aclarar a esa persona, pues te haces un recortable con la forma de esa persona y la pones encima. Y claro, con un alambre, todo súper manual, ¿eh? Y vas moviendo para que no se note la marca, ¿no? Claro, también afecta la distancia a la que está la máscara del papel. Mientras más bajo esté, más se va a notar el corte. Mientras más lejos está, más difuminado. Fíjense qué interesante. Los apuntes de Pablo Inirio, que era, bueno, no sé si sigue trabajando, pero la persona que hacía los positivados en la agencia Magnum, con todos los apuntes de dónde iba a oscurecer, dónde iba a aclarar, dónde iba a hacer todos los recortes, hasta llegar a la imagen final. Fíjense como la original es mucho más plana. Toda esa tridimensionalidad la consigue en el procesado. Otro ejemplo, la cantidad de copias que tienes que hacer probando para hasta que te salga bien, el dineral que se va en esto.
Esta de Sara, esta en realidad, bueno, tú y tú. No es un montaje. Esta es la original. Fíjense en el árbol, fíjense cómo está todo negro, o sea que estas las máscaras, las mismas máscaras que se utilizaban o que se utilizan todavía hoy en día si revelas en analógico. Lo que pasa que, o sea, Photoshop se ha basado en el sistema tradicional, lo que pasa que ahora en digital. Entonces lo importante es que la máscara, en la parte de abajo, en este caso, haya un degradado, que no sé, si no se notaría un corte. En este caso sí que pinto más, oscureces, subexpones la foto y pintas con pincel las partes que quieres ir sacando donde hay luz y resaltas un poco más la imagen. Arranco una foto, supongo que estaba bien expuesta, pero luego ya yo lo voy oscureciendo y luego pues le vuelvo a darle más filtros, le meto un degradado de color o lo relleno, le meto una capa de color para que pues para dar una tonalidad a la foto en general. Casi siempre, o sea, casi siempre, no siempre trabajo por zonas primero, si hace falta, no siempre hace falta, pero trabajo por zonas y luego ya la foto en general. La última capa es la foto en general. Esta no es un montaje, o sea, perdón, esta sí es un montaje. Añadí los pajaritos. Esto es una foto mía de un trabajo y lo que ven los puntos ahí, esto es en Lightroom y esos puntos son las máscaras y cada una de las máscaras tú puedes aplicarle unos valores u otros. Lo mismo que utilizas en Photoshop, lo que pasa que en este caso es con puntitos. A Sara le gusta Photoshop, a mí me gusta Lightroom. Sí, para trabajar por zonas o por capas, prefiero ver las capas y trabajar sobre ellas que con puntitos. Estoy de acuerdo Sí. en que el hecho de tener las capas al lado es más directo, ¿no? Uno ve rápidamente a qué está afectando. Y que puede fusionar, hay modos de fusionar que el Lightroom no me lo permite. Yo, por ejemplo, en esta imagen, que esto es de una serie para un cliente, y son muchas imágenes de las lupas estas. Entonces son muchos procesados similares. Entonces lo que hago, por ejemplo, es, siempre que voy a tratar la piel, por ejemplo, para suavizar la piel y quitar impurezas, siempre pongo el puntito en la frente. Entonces yo ya sé que más adelante, si quiero hacer alguna modificación y quiero cambiar la de la piel, no tengo que ir tocando todos, porque siempre los coloco más o menos en el mismo sitio. El hecho de no tener que convertir el archivo RAW en TIFF, que es lo que haces cuando abres en Photoshop, ya a mí, por mucho que pierda un poquito de opciones, Pero eso es otra historia. bueno, es el motivo por el que yo utilizo Lightroom. Yo pienso también que Lightroom desde el principio está diseñado para el flujo de trabajo del fotógrafo. Sí. Mientras que Photoshop lleva 20 y pico años existiendo, entonces ya es un potaje aquello de un montón de cosas. Es más versátil, está claro que tiene más Sí. posibilidades y es verdad que sí, ahí tengo que reconocer. Si te pones a pijo, sí es verdad que consigues más cosas con Photoshop. Camera Raw y Lightroom es básicamente lo mismo. Yo personalmente, la interfaz de Lightroom me parece más agradable a la vista que la de Camera Raw, pero en realidad consigues lo mismo con Camera Raw. Lo que pasa es que después ya, en Camera Raw, editas el archivo RAW y después ya lo abres en Photoshop, que lo que tienes es el TIFF y te da las opciones de las capas y tal. Como curiosidad, estas versiones, ¿no? Estas versiones de una misma fotografía. Y cómo cambia lo que transmite. Estas imágenes, desde luego, son imágenes totalmente diferentes y me viene a la cabeza, supongo esta es la original, ¿no? Sí, esa es la original. Me viene a la cabeza el uso de los filtros ¿cómo es? Visco, ¿no? Visco lo llamáis. ¿Qué O opinas lo de tú? Instagram, o cualquier filtro automatizado, o acciones. ¿Qué opinas tú del uso de esos filtros? Pues que están bien si los usas de una manera equilibrada. Es como el alcohol, Sí. no Y moderado. lo que me gusta de las acciones es que si te bajas una acción, si te descargas una acción, que vengan las capas que han usado para crear esa acción, porque te da pie a modificarlo y así ves cómo se ha hecho esa acción. Una manera muy fácil de retocar, que está bien para, yo qué sé, para salir del paso o para... Pero igual te estanca un poquito, ¿no? No te obliga a probar y a experimentar.
realmente hay que controlarse, ¿no? No tender a utilizar estos filtros porque es muy fácil conseguir resultados muy vistosos, pero ¿y qué pasa con la calidad real de la imagen? ¿La imagen realmente lo valía? ¿No? Entonces, vale, si tú tienes una imagen realmente buena y además le quieres aplicar esta capa superficial por encima de este lustre para que se vea mejor, genial, pero no intentar cualquier fotografía mediocre, pasarla por un visco para conseguir una foto que entre por los ojos. Pero si se trata de fotografía de autor, ojo con utilizar tendencias, ¿no? Porque estos filtros y tal no son más que una tendencia. Y los usan todo el mundo. En este caso, que lo que tienes es una clave baja, un low key, Sí. ¿no? Esto ya sí que es, bueno, es un resultado del procesado, pero también de ya cuando tomas la fotografía. Sí, partiendo del momento del disparo, ya sé que voy a tirar a la baja, ¿no? Al low. Entonces, a mí esa parte me interesa mucho. Me interesa el hecho de que el procesado refuerce la idea que tenías cuando tomaste la fotografía. ¿M? Entonces, que sea una extensión. Como en este otro caso, de una clave alta, pues claro, arrancar de una foto oscura para llegar a eso va a ser muy complicado. ¿Y qué me dices del uso del blanco y negro y el color? Porque tenemos esta imagen en blanco y negro, súper potente, y tienes esta otra en color. Esta foto pertenece a la serie Detrás de la Máscara y no sé si la conocen. Cuenta la historia de un chico que cuidaba de su madre y de su hermana, ambos dependientes, y era una serie donde se denunciaba el retraso de la ley de la aplicación de la ley de dependencia en Canarias. La foto ya de por sí, la historia ya es bastante dramática y en realidad esta foto solo la he puesto para mostrarles que importa mucho a la hora de elegir qué tratamiento le vamos a dar, ¿no? Si se justifica o no se justifica, si aporta algo más a la historia o no aporta. Preferí más en color porque el blanco y negro ya dramatizaba aún más la historia y no quería quería suavizarlo un poquito. Aparte, en la serie hay fotos que hay una en concreto que pone felicidades o feliz cumpleaños y las letras son en color. No me pegaba que fuera en blanco y negro, el momento no me pegaba que fuera de blanco y negro, ya la historia era bastante cruda. Si ya de por sí la historia es súper potente, pues no hace falta ponerle adorno. Esta es otra serie que se llama Óxido. Es la historia de 4 marineros de 22 que vivían en un barco abandonado por su armador. Estuvieron viviendo 5 años en este barco. El barco se rompió y el armador los dejó botados aquí en el Puerto de la Luz. En este caso también decidí hacerlo en color porque ya había muchos elementos en el barco de fondo por ejemplo aquí, ¿no? En esta que hay tuberías que daban mucho ruido a la foto. Entonces ponerlo en blanco y negro iba a distraerme de los elementos principales, una manera de centrar la atención. Luego, para mí los personajes fueron entrañables y les tengo mucho cariño, entonces yo creo que también me pedía un poquito de color, ¿no? De darle un poquito de esperanza a este reportaje. Hay cosas que tuve en cuenta a la hora de retocar, por ejemplo, para que todos tuvieran la misma, aunque fueron en distinta época y fue todo en el barco, quería que todos tuviesen más o menos la misma temperatura de color, que fueran cálidas porque el óxido es de color ocre, anaranjado, pues un poco también por ahí justificarlo, ¿no? Sí, a mí lo que me llama la atención, aun tratándose de un trabajo hecho durante tanto tiempo, la coherencia que hay en el procesado, ¿no? Que parece que están hechas las fotos en el mismo día. Y el uso de todas esas herramientas que has aprendido con todos esos experimentos que has hecho, Sí. de trabajar por zonas y tal y cual, para aplicarlo a un tipo de procesado totalmente diferente, mucho más sutil, ¿no? Utilizando para iluminar algunas zonas, las partes más importantes, como en esta foto que teníamos aquí, ¿no? Como has oscurecido la lavadora y iluminado más, ¿no? Como crear dos historias en una misma fotografía. Y gracias en gran parte al uso del procesado. Sí, por eso decía que es bueno experimentar y jugar mucho con Photoshop para conocer las herramientas y luego ya
una vez que te conozcas las normas y las rompas, ¿no? Puedes hacer, puedes darle uso y darle voz a tu propio trabajo, ¿no? Aquí he usado 50 sobre todo, creo. Hay 18, hay 35, hay 18-200. Yo esta serie la hice con una 40D. No tenía. Ahora tengo la 5D que aguanta más el ruido. Y el barco no había luz. Entonces era con una 40D. Y para mí fue una serie a nivel técnico bastante frustrante porque no tenía luz y las fotos no tenían calidad, tenían mucho ruido. Mientras que en una de las fotografías anteriores de las... Si esta estamos en la zona de las pequeñas mentiras, es la de antes, la de las grandes mentiras, igual sí que es hay que tener más en cuenta este tipo de detalles, ¿no? Y tener detalles en la imagen y tal y cual. Aquí el procesado ya se acerca al procesado de una forma totalmente diferente. Es mucho más importante la objetividad que no esa creatividad, ese invento, ¿no? Y llegado a este punto, a día de hoy, ¿con qué te quedas? ¿Con tus grandes mentiras o con las pequeñas? Ay, las grandes mentiras me han dado tanto. He aprendido tantas de ellas. No, al final me quedo con estas porque son las que más me han aportado a nivel personal, son las más gratificantes. Las grandes mentiras me han ayudado pues eso, a aprender, ¿no? De técnica o de retoque, de conocerme a mí misma. Pues muchas gracias, Sara. Muchas gracias.